Bienvenidos a Lo que leo, el podcast donde no leemos libros, leemos la universidad. Hoy hablamos de algo que todos vivimos pero pocos decimos en voz alta. ¿Cómo vemos a nuestros profesores ahora que llegamos a la universidad? ¿Siguen siendo esa figura inalcanzable del colegio o será que algo cambió? Sí cambió, pero no exactamente de la manera que esperábamos. Sí, que es justamente eso lo que queremos hablar y explorar hoy. Arranquemos. Entonces, cuéntame, Sara, ¿cómo te imaginaba un profesor universitario antes de llegar aquí? A ver, yo siento que yo me los imaginaba más distantes, como con toda la autoridad del mundo, que si no entendías algo era un problema y ya. Venía con ese chip del colegio donde la profe era la figura máxima Uy, y además en el sí. colegio le metían a uno mucho miedo, siento Es yo. exacto, yo me acuerdo que en el colegio decían de que no, que en la universidad todo es más difícil, los profesores piden más respeto que una cosa que la otra. Cuando yo tenía profesores que pues cuando cumplí años fueron y me llevaron torta o nos sacaron a comer pizza y es que uno llega aquí Sí, y un profesor que le diga a uno como que tú teme, que estamos en el mismo nivel, trata que lo trate como uno normal, que le digan su nombre, es como un choque cultural gigante. sí, sí, es súper fuerte. Exacto, o sea, de repente te preguntan tu opinión y admiten que no saben algo, cuentan sus propias experiencias en clase y eso antes no pasaba, o sea, como que uno los siente como muy cercanos y antes se manejaba mucha distancia Sí, entre porque estudiante y profesor. exacto, es porque el lenguaje de la universidad como que es distinto, o sea, mientras que uno está en el colegio siente como que todo es muy rígido, todo tiene que ser muy seco, mientras tanto aquí hay un lenguaje más ameno, los profesores ya no se presentan como si fueran los jefes de uno, sino que son como compañeros que obviamente tienen un nivel de autoridad mayor al que uno, pero son gente que lo van a acompañar en su camino y esa compañía, pues, como dije antes, pues, como tiene ese nivel de autoridad, tiene algunos matices. Sí, no tienes miedo a compartir el conocimiento y eso es lo mejor, lo mejor. Bueno, aunque ahora me pregunto que pues, ¿por qué siempre esa compañía no es genuina o consistente? A ver, yo siento que no. O sea, tuve un profesor que era súper relajado en clase, te hablaba de tú a tú, hacía el ambiente súper cómodo, pero a la hora de calificar era completamente diferente, como si la cercanía fuera solo cuando le convenía. Sí, Yo siento como, que es como manejar mucho el tema de ser cordial y ser amenos, pero igual sigo siendo tu profesor, te tengo que exigir, tienes que hacer las cosas bien, no te puedo pues como ser condescendiente con las notas ni nada. ajá, y uno tiende como pues a relajarse, lo cual es un poquito incómodo, pero creo que incluso más incómodo es cuando esos profesores que te humillan sin darse cuenta, que hacen algún Ujú. comentario que pues no sabes algo y uno termina sintiéndose menos cuando sale de la clase. Cuando era en el colegio uno sentía o sabía que el profesor hacía ese comentario con la intención de hacerle sentir de menos, pero en la universidad es como si fuera sin esa intención, simplemente a veces se tiene tanta cordialidad que se ofende sin darse cuenta cuando en realidad existe una relación muy determinada, porque el profesor puede ser muy ameno, pero no somos amigos. Exactamente. Y lo peor es que yo siento que uno lo normaliza. Uno piensa como, ay, así es la universidad, hay que aguantar. O así es el colegio, hay que aguantar. Pero con el tiempo uno entiende que eso no es exigencia académica, eso solamente es arrogancia, son cosas demasiado distintas. Bueno, sí. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. La exigencia que te empuja hasta arriba, pero, o sea, la exigencia te tiende a empujar hacia arriba, pero es que la humillación te aplasta. Y Ujú. yo pienso que en esa línea algunos profesores no la han podido aprender a ver. Y tampoco es que sean quizás malas personas. Muchos reproducen lo que vivieron, sus propios profesores fueron así, lo repiten sin cuestionarlo, porque es como, bueno, yo aprendí así, me funcionó y esa es la persona que soy hoy en día, pero ya existen otros profesores que quieren cambiarlo y ahí es cuando uno se siente esa cercanía. No, y pues para las personas que nos gusta más la academia, incluso podemos ver esa carrera de vida como una posibilidad, es darse cuenta de que uno no es pasivo aquí, tiene que entender y leer, en este caso, los comportamientos que uno está teniendo con sus compañeros, con los compañeros o profesores están teniendo con uno, para saber si de verdad sí son adecuados y cómo se deben de cambiar para que el futuro sea mejor, ya que uno no se puede quedar simplemente con que me hicieron daño pero no debería cambiarlo nada. Bueno, Exacto. yendo hacia ese tema, entonces si hacemos una lectura que sea honesta de la universidad y completa de los profesores universitarios, ¿qué encontraríamos hoy?
yo siento que encontraríamos que son muy humanos. Y eso suena pues como obvio, pero pero no lo era para nada cuando yo llegué. O sea, tienen días malos, tienen ego, tienen pasión, tienen contradicciones. O sea, es como todo al mismo tiempo. Yo recuerdo que cuando llegué, recién el primer día, ese tema de buscar los salones y todo, y Sí. justo le pregunté a un profesor y yo, ayúdame, decime dónde es ese salón, y súper bello, mira, es aquí, no sé qué, cualquier cosa me decís, estoy a tu orden, y yo, pues ese fue como el primer choque cultural que yo tuve, y yo dije, ve, o sea, sí son completamente diferentes. Sí, pues yo creo que la mayoría genuinamente de verdad creen que una aprenda. Por ejemplo, yo siempre vivo metida en toda cosa y me metí en un curso de sensibilidad en deep learning, súper interesada, pero el primer día no pude entrar porque el profesor me mandó, pues otro profesor, no el que iba a dar la clase, me dio el link malo y me dio pena. Ajá. Yo decía, no, profe, no, qué pena que no pude entrar. Y él dice que me hubiera llamado y yo, ay, no, profe, qué pena. Le digo, no. Y siempre iba pendiente de Sí, mí, que cómo están las cosas, y o sea, y llegué a la segunda clase sin entender nada. Y me dio también pena hablar, porque un compañero dijo como que, aquí llegó esta muchacha de última, profe, para que le mande el correo. Y él sí, súper amable, sonriéndome, y yo, ay, qué pena. O sea, es que puede que no siempre sepa cómo mostrarlo, o uno puede pensar que son muy alejados, pero es que siempre como que quieren que uno aprenda y es lo que más les importa al final. Bueno, como todo en esta vida, hay profesores ujú. que no, simplemente que le hace daño a la gente porque sí. Porque hay personas que son así. Pero en la universidad sí noto de que a ellos sí les importa que uno salga aprendiendo, porque en el colegio era como que, pase su año y chao, aléjese de mí, no lo quiero volver a ver. Sí, ellos como que eran como pasar y pasar años y ver gente y como que ya ni siquiera les interesaba pues como las personas. O sea, yo antes veía a un profesor y veía solo como un rol. O sea, él está cumpliendo un rol, está trabajando y ya. O sea, de ahí para allá nada más. Y ahora yo siento que pues una persona con historia, con una manera de entender el mundo que a veces choca con la mía y que precisamente eso es lo chévere, porque existen estos debates, estas cosas, las experiencias de ellos, mis experiencias, las enseñanzas, y ese hecho que también hace parte del aprendizaje, me parece que es súper importante. Y eso es exactamente lo que la universidad nos busca enseñar, a que no nos quedemos con la primera lectura de nada, sino que tenemos que entender que todo, tanto los textos como las personas, como el ambiente, merece una segunda lectura, una mirada más profunda, porque cada quien tiene sus matices, cada quien tiene su historia y cada cosa tiene su perspectiva que no logramos ver, ni la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que sí, darle hasta que logremos entenderlo bien. Exactamente, Entonces, estoy ahorita súper de ya para acuerdo. cerrar, que se nos está yendo el tiempo y no hace falta un testimonio, ¿qué le dirías a alguien que está como por entrar a la universidad, que es cómo va a ser su experiencia o cómo va a ver sus profesores? A ver, yo siento que en cuanto a los profesores, también hay que medir el tema y no hay que ponerlos en un pedestal, pero tampoco tirarlos al piso. Hay que mantener un balance, que aprenda a distinguir cuando un profesor lo está retando a crecer y cuando lo está disminuyendo. O sea, no todo lo que incomoda es malo, pero no todo lo que duele es necesario. Hay que ser como muy inteligentes mentalmente en ese sentido para uno aprender a identificar cuando un profesor realmente le ve a uno potencial de manera genuina y dice, yo quiero que este chico aprenda, que salga adelante, que haga todo porque es espectacular y otros que es como, pues, o sea, te exijo, pero porque te quiero matar, valga pues como la exageración de la palabra. Y quiero pues como que me entregues todo ya y trabajos y trabajos y trabajos. Entonces hay que, igual yo siento que de eso también se trata la universidad, que es como ese primer Sí, acercamiento quizás a la vida real, como de vivir esas que uno tiene que experiencias hacer y con... hacer y hacer y hacer sin importarle cómo uno se Exacto, siente. Pero a ver, es bueno, porque tengo un profesor que era exactamente. así. Él sí le importaba que uno aprendiera, porque cuando él nos dio después mecánica cuántica, dijo, bueno, muchachas, como no dieron tal y tal materia, los primeros días de clase van a ser repasar cosas, pero mía la carrera. Y él de verdad le importaba que uno supiera eso, aunque uy, su método de enseñanza no era muy Ajá, bueno, puedo decir que sí aprendí y que se le notaba ok, que sí le interesaba, pero él simplemente era así, pero bueno. ajá. Y además darse cuenta que la relación entre
los estudiantes y los profesores se construye. O sea, no es simplemente uno esperar que el profesor se vaya a acercar a uno y vaya a ser amable porque sí, o sea, no. Uno tiene que Ujú, preguntar, tiene que participar, tiene que sentir con bastante respeto, porque de todas maneras ellos merecen respeto, están haciendo un trabajo, están preocupándose por ujú. nosotros, no hay que tratarlos como si fuera el zapato, el zapato de uno, y Sí. que darse cuenta que eso también es la escritura, porque cuando uno lee al otro y sabe responderle con claridad, está haciendo un análisis de cómo las expresiones faciales, cómo los, I know that English is manerismo, como la manera de expresarse, pues cómo mueve las manos, el cuerpo. Estamos leyendo al otro y sus expresiones para saber de qué manera hay que acercársele y cómo hay que respondérsele. Sin darnos cuenta, estamos leyendo a nuestro alrededor. Ujú. Es muy Es cierto. muy cierto. Sí, total. Además de que también hay que aprender a identificar como las dinámicas de todos los profesores, porque todos los profesores tienen como su maña, por decirlo así, o su manera de dar las clases, o su manera de convivir con los estudiantes. Entonces, como que también encontrar esas diferentes personalidades hace parte de ir adaptándose y teniendo pues como esa inteligencia a la hora de identificar los tipos de profesores. Que es lo mismo que pasa en el trabajo, por ejemplo. Y ahora Ujú. mismo, hablando de voces que vale la pena escuchar, tenemos a un testimonio de una compañera que vivió de cerca todo esto justo con nosotras y también quiso compartirlo con nosotras y con ustedes. Cuando llegué a la universidad esperaba profesores fríos y lejanos. Me sorprendió encontrar algunos que realmente se preocuparan por ti como persona y no solo como estudiante. Pero también me encontré con otros que con una sola frase te hacían sentir que no pertenecías ahí. Lo que aprendí es que ninguno de los dos extremos define a la universidad. Lo que defines tú es cómo decides responder a cada uno de ellos.